Presidente del equipo del Mushugurruna, el abogado Luis Alfonso Chango, a quien lo vamos a saludar desde el centro del país. Como el programa sale en la noche, lo saludamos como muy buenas noches, abogado, ¿cómo le va? Buenas noches, un saludo cordial a todos los que miran este prestigioso programa, dispuesto pues a cualquiera de las inquietudes. Gracias a Dios, que es lo importante con la salud hasta el momento, todo muy bien. No he tenido ningún inconveniente y esperemos que así llevemos a efectos los próximos días hasta conseguir la vacuna. Y eso nos alegra mucho porque Quito está complicado, estamos con salud, agradecimiento a Dios. El sector, la región de Tungurahua también, y así es que nos toca cuidarnos mucho, abogado, ¿ah? Por supuesto, yo creo que si he escuchado, ¿no? En la capital de la República igual está sumamente complicado, pero hay veces que uno se piensa y se responde, ¿no? ¿Cuántos UCIs más incrementaron? ¿Cuántos camas más incrementaron? Y porque acá en la ciudad de Ambato igual dicen está completamente saturado los UCIs, está completamente saturado las camas, y cuando yo mismo me pregunto y les digo, ¿cuánto había antes de la pandemia? Me dijeron que había 11 o 12, ¿y cuánto hay actualmente? Me parece que hay 16 o 17, y eso significa que no han hecho mayor inversión, no se han preparado. Fíjate que hemos tenido 4 meses para contrarrestar esta pandemia, en algo beneficiar a la población del país mismo, pero no se ha hecho mayor cosa. Yo creo que un poco nos relajamos, principalmente las autoridades. Lo único que se ha dicho es, pues, hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que encerrarse, no salgan de la casa, pero cuando no hay comida, cuando no hay que dar de comer a los hijos, de ley toca sacar, y tampoco se puede descuidar la economía. Con las protecciones adecuadas estamos saliendo, al menos Luis Alfonso Chango, en su calidad de gerente general, siempre ha estado en las oficinas, ya que como servicio que es el sistema cooperativo, tenemos que seguir trabajando. En el Mushugurruna Sporting Club, bueno, un poquito me he dejado y me he puesto a un lado. Eso le quería preguntar, ¿hay algunas novedades del equipo de Mushugurruna? ¿Cómo está para el reentré del fútbol, abogado? Bueno, dentro de Mushugurruna Sporting Club, usted sabe que a partir del 15 de marzo, ya con la medida de la cuarentena, con la medida del toque de queda, incluso todos nos cumplimos con la medida, y cada uno de nuestros jugadores entrenaron, pero en sus casas, en sus habitaciones, entre paréntesis, trabajaron, y de hecho que así sucedió. Pero a partir de la autorización ya están en los entrenamientos de la cancha, como yo les suelo decirle. No están pues en los entrenamientos, sino están como compañeros del trabajo, como compañeros del equipo, movilizando algunas técnicas por ahí, un toque, etcétera, nada más, pero nada de los partidos de entrenamiento como debe ser, pero eso no los hay. Los comprendo, los entiendo, porque se trata, pues, tenemos que proteger la salud en estos momentos, pero a los directivos eso casi en lo absoluto no nos beneficia, en vista de que la parte económica tenemos que erogarlo, miles de dólares. Bueno, pero con ellos también hemos entrado a un acuerdo. Fíjate que marzo pagamos con el 15% de descuento, abril pagamos con 30% de descuento, mayo pagamos con 30% de descuento. Tenemos la cuenta pendiente del mes de junio, que ya la estoy autorizando para que procedan con el pago, con el 30% de descuento, pero es mucho penoso para los dirigentes del fútbol ecuatoriano no tener ingresos económicos, y de una u otra manera sí afecta. Yo, cuando me hicieron la entrevista, me parece que fue en los primeros días del marzo, cuando jugamos Macará y Mushugurruna, y le manifesté, es necesario analizar profundamente de que se va a dar fútbol o no se va a dar fútbol. Si esto de la pandemia se radica en la capital de la República, en la provincia del Tungurahua, con 4 equipos, yo creo que va a ser bien complicado que se dé. Pero de todas maneras, hay que esperar la disposición de las autoridades, y eso tendremos que esperar. ¿Cómo le va, abogado? Qué gusto compartir esta noche con usted. Le saluda Cristian El Pollo Morales. Y la pregunta va directo. ¿Cuál es la posición del conjunto de Mushugurruna, a la cabeza usted, abogado, en torno a la reanudación o no de la Liga Pro? Bueno, escuchándole, fíjate que, bueno, uno hay que ser inteligente también. Tampoco uno se puede ir en contra de la corriente. Si sabemos que en la capital de la República hay gente que está muriendo, hay cientos de personas que están muriendo,
y es miles de personas que están infectadas. Acá en la provincia del Tungurahua también hay personas que están falleciendo, incluso jóvenes, no tantos, pero lo hay. Estadísticamente no tengo conocimiento, pero de los pueblos indígenas lo sé, lo conozco y han fallecido, de los pueblos indígenas también, incluso jóvenes de 35 años, 40 años, 45 años y de poder económico algunos también. No es de que han fallecido porque no tienen recursos económicos algunos, porque esto no perdona tengas o no tengas. Entonces, yo lo veo un poco complicado. La verdad que veo un poco complicado. Estos 15 días han sido peor de lo que uno se ha imaginado, pero sí, sin público, con medidas de protección, y si es que se cuida y si hay la disposición de las autoridades del turno, yo creo que ya el partidos deben empezar, ojalá lo más pronto posible. A lo mejor hay que mirarle alguna estrategia, pero sí ya en los actuales momentos decirle que ya debe empezar inmediatamente, no creo que es dable en los actuales. Perfecto. Abogado, hay un tema que está en la palestra, la salida de Cruyff, la salida de Cordón, la división de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se han convocado para mañana 10 de la mañana no es al directorio, sino, sí, bueno, el directorio se junta, pero también quieren tener una próxima reunión ampliada en donde con los documentos de los gastos hechos por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se pueda sustentar pagos de la salida de los mencionados Cordón, Cruyff, en fin. Y el fútbol ecuatoriano, me parece a mí, y quiero ver su opinión, abogado, que debe aprovechar estas circunstancias, estas dos reuniones del comité ejecutivo y del directorio, cuando se lo apruebe, para que allí se puedan decir las cosas claras y que reencuentren el camino para que el fútbol ecuatoriano no se vea más dividido y frenado, abogado. Yo creo que usted está en esa línea, ¿no? Bueno, para mí personalmente opino y manifiesto de que las divisiones no vienen de lo exterior, no vienen de la oposición o de los dirigentes que se perdió o los equipos que no la apoyamos o no le respaldamos la candidatura del ingeniero Francisco Egas, sino vienen de los mismos amigos, del mismo equipo. Entonces, esto no es dable y acá las equivocaciones son de ellos mismos, así sea del señor ingeniero Francisco Egas, ingeniero Estrada, ingeniero Galarza y los otros señores. Son inconvenientes que deben solucionarse a nivel interno, y si no hay solución a nivel interno, yo creo que hasta los documentos ya los enviaron a la FIFA, la Conmebol, tiene que tomar la decisión la FIFA y la Conmebol, y no tiene que entorpecerla, no tiene que dilatarla, no tiene que demorarla. Entonces eso debe ser lo más pronto posible, pero usted sabe que en donde quiera tratan de cansarla y de que acepte lo que estaba estipulada posiblemente, pero si no, la decisión debe decirle tal artículo, tal reglamento, sea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o sea de la FIFA o de la Conmebol, es violentada, por lo que se ratifica al ingeniero Francisco Egas y pare de contar. Y el ingeniero Francisco Egas tiene que darse las paces inmediatamente, pedir disculpas a los señores dirigentes Estrada, Egas y los que estaban en contra, y retomar las funciones. Y de lo contrario, nosotros como dirigentes del fútbol ecuatoriano, fíjate que el día 24 reestructuraron el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 24 de abril por supuesto, y donde nombraron al presidente al ingeniero Estrada y vicepresidente al abogado Galarza, y el 1 de mayo realizamos un congreso extraordinario donde la mayoría de las asociaciones de fútbol, equipos de la Serie A, equipos de la Serie B, se ratificó la actuación del directorio de la reestructuración. Pero sucede que incluso ahí podemos decirle que la semana anterior, hoy un 8, incluso ya tuve conocimiento de que en los actuales momentos incluso ya hay la mayoría que están a favor del ingeniero Estrada. Felicitaciones, y si es que pueden cambiarle esa decisión de noche a la mañana a algunos dirigentes, sea del equipo de fútbol o sea de la asociación de fútbol, os respeto mucho, pero nosotros seguiremos manteniendo hasta el último, hasta quedarse solos también, no con el objetivo de perjudicar, entorpecerles, sino las decisiones se las toma pensándole absolutamente muy bien. De lo contrario, para dar la salida de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para no tener inconveniente, porque fíjate,
si es que no se dan las paces entre ellos, no pueden estar entre enemigos dentro del equipo del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en qué momento me serrucha el piso o en qué momento me da el golpe de estado. Yo creo que el ingeniero Estrada tiene que pensar bien, el ingeniero Francisco Egas tiene que pensarla muy bien y tomar las decisiones y decirle para dar esta viabilidad. Antes que tome la decisión la FIFA o la Conmebol, nosotros nos vamos a la casa y nos deja el campo abierto, no porque tenemos interés, nosotros no tenemos ningún interés, Mushuruna Sporting Club no tiene ningún interés de llegar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más bien de esa vez que pusimos de candidatura era porque yo personalmente pensaba en la confianza, no en la confianza, sino en la posible credibilidad del señor Salazar, a su fútbol de Tungurahua. Pensaba de que podíamos llegar a la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana. De lo contrario, entonces, dos cosas claritas. Toma la decisión FIFA Conmebol o toma la decisión los peleantes, los enojones, el equipo mal estructurado, y renuncian todos y podría haber nuevas elecciones también, que sería una excelente salida. Ahora, abogado, ¿el tema es legal desde su punto de vista todo lo actuado por el Congreso de abril, por el directorio, la remoción que hicieron del ingeniero Francisco Egas? El Congreso fue el 1 de mayo. Claro, porque muchos lo tildan de ilegal, que fue arbitrariamente llamado, muchos lo tildan así. Y claro, ¿cuál es la postura de Mushuruna en torno al caso de que existe la nueva mayoría y de que muchos hablan de que incluso existen, y lo vimos, ¿no?, equipos, asociaciones que muchos lo llaman como que se viraron, o qué pasó en esas horas? Fíjate que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando no tengamos dirigentes serios, cuando no tengamos dirigentes con criterios formados, cuando no tengamos unos dirigentes que no cambien de camiseta o no se viren, todo puede pasar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde que llegó el ingeniero Francisco Egas, ya llegó mal, absolutamente mal, ya llegó. ¿Por qué llegó mal? Porque primero, faltando 8 horas para las elecciones, cabildearon en horas de la noche y en horas hasta altas horas de la mañana. Una vez que llegan al directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, viraron alrededor de 7 votos que estuvo Celine Dumet y Karina Chango. ¿Y cómo le convencieron? Por eso, entre paréntesis yo los digo que convencieron, y felicitaciones si lo han logrado convencerla con plan estratégico, con plan operativo o proyecto aplicarse de modernidad posiblemente para el fútbol ecuatoriano. 1000 felicitaciones. Pero, oh sorpresa, que yo incluso pensaba que los traicioneros o los que se viraron eran los 7 votos, pero ya con anterioridad, con unos créditos, con 4 cheques, por ahí también ya lo consiguieron. Y eso también es, si es verdad, porque de acuerdo a las versiones de los involucrados, unos hablan una cosa y otros hablan otra cosa, y si es verdad, incluso esas elecciones son nulas, porque viola el código de ética de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del FIFA también, entonces no debe darse, pero todo es posible, todo sucede. Llegan con manera de engaño, con manera de cabildeo, y esos cabildeos son los que están provocando la división. Entonces, para mí hace sospechar que desde la estructuración del equipo, de la lista ganadora, empezó absolutamente mal. Por eso le están dando golpe de estado, por eso están serruchándole el piso. Entonces, para nada, yo no le veo nada provechoso. Usted acaba de decir que podrían, si es que no están con los documentos claros, si se han dado cuenta de que le han fallado a la dirigencia del fútbol ecuatoriano, deberían dar el paso a un costado, renunciar y dejar que el otro grupo lidere. ¿Esta, abogado Luis Alfonso, es la solución que usted cree, o hay alguna otra alternativa que no divida más al fútbol ecuatoriano, sino que nos permita trabajar mancomunadamente? Porque en este rato, mi opinión, y quiero consultar la suya, es que ya le hemos causado demasiado daño al fútbol ecuatoriano, esta división interna, abogado. Mucho daño le está causando al fútbol ecuatoriano, y ya es hora que ustedes, los dirigentes, todos, le den una mano al fútbol ecuatoriano, antepongan intereses y juntos caminen por una mejor
propuesta para el fútbol ecuatoriano. ¿Eso de que renuncien los unos es una alternativa o cuál otra podría haber, abogado? Bueno, repito, usted sabe perfectamente que la división, el enojo, resentimiento, falta de trabajo en equipo, falta de credibilidad, nace de ellos mismos, se dividen ellos mismos, el mismo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los que llegaron en las elecciones como vocales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ellos estructuraron el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol también. Y bueno, el 24, para mí, legal o ilegal también lo hicieron. Lo hicieron, pero para tratar de dar la salida del Congreso Ordinario también actuó. Pero ahora la FIFA es la que tiene que decirle, ¿vale o no vale eso? Sí o no y punto. Y el siguiente es de que los directivos decirle, a ver, ingeniero Francisco Egas, ¿vas a poder mirar la cara del ingeniero Estrada? ¿Vas a poder mirar la cara del señor Galarza? ¿Vas a mirar a la cara de los otros que votaron en contra tuyo para reestructurarle? ¿Va a haber confianza entre ustedes? Y si no los hay, o sea, no hay otra alternativa que renuncien absolutamente todos, o si no, vuelvo y repito, como les dije, se den las paces, entren a un acuerdo, se den un abrazo, aunque en época de COVID, pero se den un abrazo posiblemente, pero de confianza, de credibilidad, de perdón, de parte a parte, reflexionando que en esta época de la pandemia que están muriendo y posiblemente hasta podemos morir nosotros también, pensando en ello, y para no debilitar el fútbol ecuatoriano, pero cuando me preguntes, ¿están debilitados o están fortalecidos los equipos de fútbol ecuatoriano por la culpa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Si me preguntas a mí como persona, como Mushuruna Sporting Club, ni me va, ni me viene. Por ley tenemos que estar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ni ha sido ni para chocho, ni para tostado, ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El ingeniero Francisco Egas ya tuvo la oportunidad para reestructurar. La última vez que a mí, por un reclamo que yo le hice por mensaje, y me llamó y les dije, ¿qué pasa? A ver, los derechos, el apoyo de la FIFA, ¿por qué me mandas un documento y no me pones la cantidad para que haga la transparencia? A mí me gustaría saber cuánto va a recibir Liga, cuánto va a recibir Barcelona, cuánto van a recibir los demás. A mí por transparencia tienes que hacer un listado completo para todos los equipos y asociaciones del fútbol y tienes que poner la cantidad de ese apoyo a cómo va a llegar a cada uno. No me vas a poner un documento con un concepto general que ya va a llegar. Con cantidad específica tienes que ponerla. Ahí me manifestó que en verdad que necesitamos el apoyo de los equipos, además de ello, él está con compromiso de limpiarle, porque yo les dije, solucionen. Entre ustedes solucionen, habla, pídele disculpas, vas a hacer un trabajo mejor, pero entre ustedes, porque nosotros nada tenemos que verle, pues los que estamos afuera, el equipo Mushuruna, nada tiene que ver porque la bronca es de ellos, sino más bien tratamos de dar la salida, pero no ha habido esa salida también. Entonces, con mucho respeto, señores periodistas, esto tenemos que ser absolutamente muy inteligentes, porque hay veces que pensamos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol puede, en la opinión pública, hasta puede pensarle que están desestabilizando. El que más habla, posiblemente yo, gracias a Dios que ustedes me dan la oportunidad. Incluso les dije, ya no quiero hablarle, ya olvídese, ya no, ni una entrevista más, porque hay veces que todo el mundo me llama, pero bueno, y doy mi sugerencia, doy mi opinión, hablo la verdad y como debe serle, como siempre he sido práctico y mi característica ha sido ello. Entonces, por último, vea, señores periodistas, ¿qué tiene que hacer? Si mañana se reúnen, vea, discúlpeme, por favor, ya no va a suceder ello. Si ustedes me autorizan 4 millones, yo tendré a lo mejor una desviación posiblemente de un 5%, permítanme parámetros, y así se contratará y vamos a cuidar la plata de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque no compartimos casi ni un centavo para los equipos de fútbol, más bien nosotros nomás estamos acabando la plata del fútbol, solo en el director técnico posiblemente vamos a mejorar la coyuntura, porque nuestros hijos, que son los equipos de fútbol de la Serie A, Serie B, asociaciones de fútbol, están en la peor crisis económica, equipos de fútbol, y apoyémonos, veamos alguna cosa, porque ahora ni siquiera un solo centavo a los equipos de fútbol no los ha dado. Por eso digo, ni chocho ni limonada, como se dice, puede estar, no puede estar, por falta de uno. Creo que abogado, malos, y así va a suceder. El Pollito tiene una última pregunta. Abogado, para ir cerrando, y muchísimas gracias por la entrevista. Ya estamos sobre el tiempo. El tema de Jordi Cruyff,
tal como lo dijo Antonio Cordón, de los primeros que salió, ¿usted se siente orgulloso que haya salido de la selección ecuatoriana y, como dice, rumbo al conjunto español del Barça, como se habla en medios de comunicación de allá? ¿Está orgulloso o no, pues, abogado? Bueno, yo personalmente no me sentiría orgulloso de ninguna manera. Yo personalmente sentiría orgulloso si es que se va y así nos permite optimizar y ahorrar los recursos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cuando yo les dije, hace 500 años, dentro de la historia del pueblo ecuatoriano, se llevaron el oro, se llevaron la plata, engañaron a los incas, pero en pleno siglo XXI también se están llevando los dólares porque no nos ha dado ningún tipo de resultado en los actuales momentos, ni siquiera hemos visto que ha entrenado, ni siquiera creo que no he visto a lo mejor una dirección peor, la dirección técnica de un partido del Mundial, de participación del equipo de fútbol ecuatoriano. Entonces, ¿de qué vamos a sentirnos orgullosos? De lo que llevó la plata, más bien sentiríamos chistes porque el directorio permitió 4 millones y el señor Egas negoció casi en 6 millones de dólares. Eso dentro de la historia del pueblo ecuatoriano se puede quedar. Jamás sentiríamos de orgulloso de un extranjero si representa, y nosotros deberíamos sentirnos orgullosos, un ecuatoriano que nos haga quedar muy bien, como es el caso de Mushuruna Sporting Club, por primera vez en la historia del mundo, un equipo creado o formado por un indígena fue a una Copa Sudamericana, y los Ponchos Rojos, algunos por primera vez subiéndose al avión, llegó a Chile. Eso es sentirme orgulloso, que solo con la muerte yo posiblemente lo olvidaría, porque eso es hacer historia en la vida, lo que nadie han hecho. Muchísimos equipos tienen 30, 40, 50, 60 años, hasta los hijos han heredado algunos dirigentes, pero el Luis Alfonso Chango es mentalizador, creador, emprendedor y no político, sino una persona que trata de optimizar recursos humanos, recursos económicos, y además de ello sueña y piensa y dice, plata ajena es sagrado, no hay que tocarle y hay que manejarle bien. Y no comparto con algunos dirigentes, son exitosos en la empresa de ellos, pero son fracasados dirigiendo dineros ajenos. Como alguna vez le dije, entame, se roban 500 millones de dólares. ¿Y cuántos están presos? Ningunos, porque es dinero del pueblo ecuatoriano. Un indígena aquí en el Ecuador quebró una cooperativa, como es de esencia indígena, el ingeniero Serafín Maliza, ¿y cuántos años le clavaron? 17 años le clavaron. Eso es la realidad. Entonces, yo jamás sentiré orgulloso al respecto. Espero que más bien se vaya y que retome el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo creo que ojalá tengamos algún resultado, de lo contrario, otro año próximo sin mundial estaremos todos. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo para usted. Gracias por atendernos. Un abrazo, cuídense, y upaychane, shukti tocaba más. Muchas gracias al abogado Luis Alfonso Chango, el presidente del equipo del Mushugruna, con nuestra programación de Taquito aquí en el canal del Futuro. Una pausa, regresamos ya mismo a nuestro bloque final.